tomé del pensamiento de León es terror y pensamiento. Leo: si existe un rasgo clásico del marxismo, aunque reformado, en el pensamiento de León, ese es el concepto de la guerra como fundamento de la política. De allí la influencia de ciertas categorías de von Kriege, de Clausewitz, cuya recepción en la tradición marxista empieza con Marx y Engels, pero quizá más todavía de la reformulación que realiza Lenin de la conocida tesis de Clausewitz: la guerra es la prolongación de la política por otros medios, citada por primera vez por Lenin en el folleto El socialismo y la guerra de 1915. En efecto, en la concepción leninista, el sujeto de la guerra no es solo el Estado, sino también las clases sociales. De modo que la guerra consiste más bien en la continuación de la política de una clase por medio de la violencia. La guerra como fundamento de la política asume en León cierta forma por la cual un grupo social y sus aliados y subalternos, como sea una minoría, domina a los otros, la mayoría, y a la vez estos resisten cuando lo hacen e intentan limitar o abolir esa dominación que tiene por objetivo, en tanto guerra, según Clausewitz, el doblegamiento de la voluntad del enemigo. No hay aquí simplemente una disociación entre guerra y política, donde la primera ejerce una violencia que la segunda excluye. La guerra como fundamento de la política significa aquí que tanto prolonga una política de minorías de filiación capitalista mediante la violencia como lo inverso. Es decir, la política también es la prolongación belicosa de la guerra de una mayoría anticapitalista o no capitalista por otros medios. Entre otros textos, de eso trata Políticas y Estrategias de la Subjetividad, publicado completo en El Terror y la Gracia, en el 2003, y parcialmente en página 12 en marzo de 1999. En ese texto, León describe a la democracia argentina como una tregua política, donde, en consecuencia, se extiende por otros medios, y son varios, el terror que le antecede históricamente y que, debido a los efectos pacificadores de esa violencia, permite la nueva emergencia de las instituciones democráticas. Solo en apariencia se sigue de ello, esta democracia ha neutralizado el estado de guerra anterior bajo un contrato social, en conformidad con la doctrina iusnaturalista. La violencia permanece en la misma democracia representativa, que Rousseau juzgaba contraria a la soberanía del pueblo, ya que en esta la voluntad de la mayoría está limitada al voto, se diría como en un multiple choice test. La separación entre guerra y política, entre dictadura y democracia, traduce la escisión en la conciencia de los sujetos producida por el terror y reproduce el corte metafísico entre espíritu y materia, o alma y cuerpo, desde el momento en que la democracia parece oponerse como lo espiritual a la materialidad armada de la dictadura. En ese sentido, el modelo jurídico y un naturalista es el reverso de la guerra como fundamento de la política, porque según aquel, todo conflicto se dirime según las leyes de modo pacífico. Por el contrario, en el pensamiento de León, la violencia cierra los límites de la democracia e implanta las condiciones de la paz jurídica. El terror militar constituye, por lo tanto, el medio violento al que recurre la política de la minoría dominante para imponer los dispositivos económicos capitalistas sobre la resistencia de las mayorías apoyada en la misma democracia. En otras palabras, el límite de esta es el poder del capital, o si se quiere, el orden del capitalismo. La guerra como fundamento de la política descubre la violencia que abre la posibilidad de la democracia como una tregua y, en consecuencia, su clausura por medios violentos. Estos se mantienen disimulados como amenaza o intimidación en la apertura democrática por obra del terror que reprime
en cada ciudadano las pulsiones colectivas de la resistencia. Cuando éstas resurgen, el terror, cuando éstas resurgen en el interior de la democracia, el terror también lo hace como su doble destructor. No hay que olvidarse de ello, señala León. El campo político democrático no es más que el resultado de la eficacia de la violencia, de la neutralización de la resistencia que vuelve superfluo dar la muerte. Por esto mismo, el terror debe permanecer como una sombra amenazante en esa tregua de la democracia. Pero hay algo más decisivo para esta lógica de la guerra como fundamento de la política. El terror penetra en los cuerpos. Todo poder lo hace, dice Foucault, y realiza una operación de corte sobre ellos que restringe la conciencia y por consiguiente el pensamiento. Para León, el terror se introduce en los cuerpos y al contraer el pensar consciente, se hace inconsciente. En adelante, el pensamiento piensa condicionado por la angustia de muerte que impone el terror como su marca fehaciente y oscura en lo más profundo de cada uno. Según esto, ya no es posible pensar, tampoco ni imaginar ni sentir, más allá del límite trazado por la amenaza de muerte, como una barrera que prohíbe franquearlo, o, lo que equivale a lo mismo, transgredirlo supone enfrentarse al vestigio de espanto dejado por el terror. En tanto inconsciente, lo afectivo también está contenido por el mismo límite de interdicción, el cual no solo consiente algunos afectos, sino promete la angustia y mortífera para otros. Necesariamente, si la huella corporal del terror limita el pensamiento consciente, toda ampliación de lo pensable debe sostenerse en una afectividad aterrorizada. Por eso, ¿es posible pensar el terror? El texto ya mencionado ofrece algunos elementos para responder a esta pregunta. En primer lugar, la misma tregua implica que hay dos poderes, uno dominante pero el otro en posición, al menos virtual, de resistencia. Esta relación belicosa que se desenvuelve en la democracia es pensada por León a través de los conceptos de Clausewitz de guerra ofensiva y defensiva. Las dos formas de hacer la guerra, aunque solo estalla esta si hay una fuerza que se defiende. El bloque dominante, en el caso del escrito es el neoliberalismo, es más fuerte en la ofensiva, ya que de este procede la violencia sobre la que funda su dominio, mientras el otro poder, el de las mayorías, solo puede serlo a la defensiva. Ese carácter de contraviolencia de las fuerzas populares, reactivas por lo tanto, demuestra que solo se vuelven más poderosas en la defensiva, lo que comporta una resistencia activa. En consecuencia, eso mismo tiene que suceder con el pensamiento angustiado de muerte y limitado por efecto del terror. Solo sería fuerte a la defensiva. Si la democracia, como tregua política, delimita un nuevo campo de continuación de la guerra por otros medios, en ella el pensamiento tiene que ejercer una contraviolencia diferente de la del poder popular. Ante todo porque la única chance que tiene para desplazar los límites que le asigna el terror interiorizado es pensarlo. Pero si bien, respecto del terror en general, el pensamiento, como la resistencia del pueblo, no puede hacer más que ponerse a la defensiva, no es fácil hacerlo. Simplemente porque para pensar aquello vedado a lo pensable, se debe hacer la experiencia afectiva del terror, que por definición aterroriza. Apunta León que el terror negado, precisamente por eso, por terrorífico, inscripto en lo inconsciente, socava y anonada la subjetividad. Más aún, recorre la tregua política a través de diversas modalidades. Terror por la muerte en la religión y en la represión armada. Terror por la quiebra o la pobreza en la economía. Terror por la angustia de muerte en el pensamiento. Y obliga, en consecuencia, a negarlo en protección de la propia vida cotidiana. La paz es una ilusión imprescindible para preservarnos de la amenaza constante del terror. Por lo que pensar contra el terror
ejecutar esa contraviolencia sobre su marca espectral, de por sí angustiante, una angustia de muerte, se hace todavía más difícil, si no imposible, cuando el poder popular se disuelve bajo la denegación de los límites de la democracia política fijados por la amenaza del terror. Es que entonces el pensamiento debe luchar en soledad, o más bien contribuir a la emergencia de las condiciones de posibilidad de una resistencia colectiva. En cualquier caso, ¿cómo desplazar los márgenes de ese cerco tendido por el terror como un anillo tenebroso? En el escrito citado, León define la violencia como cualquier forma social que persigue el dominio de la voluntad del otro por cualquier medio, por ejemplo, la economía de mercado. Esta definición se corresponde con el enunciado de Clausewitz acerca del objetivo de la guerra, es decir, el doblegamiento de la voluntad del enemigo, no el exterminio. Luego, si lo que está en juego en la guerra como fundamento de la política es la alianza de unas voluntades contra otras, ponerse a la defensiva exige la resistencia consciente de la voluntad para no claudicar ante el hostigamiento que pretende dominarla. Necesariamente esto vale tanto para el poder colectivo como para el pensamiento. Solo que en este último, esa fuerza volitiva que resiste lo hace, ante todo, frente a las marcas internalizadas de la violencia que le pone límites. Por ello mismo, y a la inversa, en la medida que el dominio de la voluntad se logra más que nada por medio de una operación subjetiva, una posibilidad para pensar el terror a la defensiva, retrocediendo si se quiere, consiste en girar hacia los medios, la racionalidad técnica a través de los cuales se consiguió esa internalización. La figura que afronta León en esta estrategia de aproximación indirecta al campo del terror es la del desaparecido como trasfondo de la democracia argentina. Como tal, no caracteriza una técnica terrorista cualquiera, sino pertenece al terrorismo de Estado y se halla en conformidad, dada la aniquilación total de las víctimas, con la abstracción extrema del capitalismo financiero mundial. La técnica de desaparición de personas, según esto, supone un recurso belicoso nuevo, caducado los métodos persuasivos ante la resistencia popular para el dominio de la voluntad de la población y el sometimiento de los sujetos al ordenamiento capitalista global. Mediante el desaparecido se internaliza un control subjetivo que tiene como efecto, entre otros, la desaparición del sujeto político, aún en la tregua de la democracia, e incluso de la subjetividad propia y singular, bajo el modelo social del mercado. Esta internalización, sin embargo, la realiza el mismo sujeto que incorpora el terror, aterrorizándose a sí mismo mediante la representación obligada del desaparecido, desde el momento en que éste carece de toda existencia, de todo ser. León dice que cuando Videla afirma que no tienen identidad, no están vivos, no están muertos, no están, no son, plantea una existencia imaginaria de los desaparecidos en donde estos no existen, en la que son nada, y de ese modo propone algo impensable. Por lo tanto, para pensarlo se requiere antes llenar ese vacío, ese absurdo, con un contenido subjetivo propio que lo haga parecer vivo y después, experimentando el halo de espanto que lo envuelve, hacerlo desaparecer nuevamente. El acto reproduce y complementa en el mismo cuerpo del que hace esa experiencia sensible, León desde ya, el mecanismo aterrorizante que se oculta en la presencia fantasmal del desaparecido y por el cual se consigue, por medio de la participación del sujeto, un vaciamiento del sí mismo en sí mismo. La internalización del terror no solo implica este anonadamiento de la subjetividad, sino además, para huir del peligro de muerte sentido al deshacer esa conversión imaginaria en desaparecido, la identificación con el asesino. En otras palabras, la seguridad de la propia vida solo se alcanza al precio de establecer una alianza con el represor, una complicidad acobardada que justifica el terror. Esa representación aterradora a que nos obliga la técnica de desaparición de personas, a juicio de León, cierra los límites del pensamiento. Con el desaparecido como figura ocluida de significación política, se realiza una decisión entre lo imaginario de la muerte temida
que perdura inconsciente aún sin amenaza directa, y la racionalidad del sistema de poder en la esfera de la conciencia, que descansa en esa existencia fantasmal, mimetizada con la propia subjetividad. Este corte entre lo imaginario y lo racional, que impide registrar la relación que los une, se impone como represión interiorizada y en consecuencia se entiende, organiza los límites del pensamiento y de la afectividad de acuerdo a un principio de muerte. En ese sentido, la figura del desaparecido es el trasfondo de la democracia argentina y más aún, de todo intento de pensar contra el terror, de ejecutar una contraviolencia sobre su marca espectral. La política de derechos humanos de los últimos años ha contribuido a disminuir esa separación entre lo imaginario y lo racional, pero no la ha eliminado. En términos de la guerra como fundamento de la política, es decir, en términos rothschildianos, la violencia que quiere dominar la voluntad de la población atraviesa la tregua política de muchas maneras, y una de las cuales, y quizá no la menor, hace que todavía no nos atrevamos a pensar más allá de lo que el terror ha convertido simplemente en maldito. Gracias. Lo que traté yo de tomar es el último León, casi se puede decir un testamento, un último escrito de él, donde se suelta a trabajar casi poéticamente sobre filosofía, sobre psicoanálisis, sobre el hombre, sobre muchas cosas. Bueno, yo trato de, con esto que preparé, de reflejar un poco de dónde viene ese recorrido y quizás a lo mejor mi escrito va a tomar también un poco más de la relación que hay entre León y el pensamiento del psicoanálisis. Bueno, la materia construcción histórica de la subjetividad ha abierto un foco de debate en las ciencias sociales a partir de la introducción del concepto de subjetividad. Para León ese fue el eje de su especial manera de transitar la filosofía y la política. La raíz de esa perspectiva, ya fue mencionado, surge en la posguerra desde la tesis sobre Scheler en el contexto del nuevo marxismo occidental, por la tardía publicación de los manuscritos y también por la difusión en el pensamiento fenomenológico de los aportes del psicoanálisis sobre el origen histórico de la conciencia. Desde entonces, León no podrá ya pensar los procesos sociales sin incluir la historia personal y mítica del sujeto. A su juicio, muchas de las dificultades y de los fracasos de las luchas sociales radican en el desconocimiento de que el poder se asienta en la base de la organización subjetiva y se refleja en la estructura psíquica de cada sujeto. No es posible pensar en los cambios sociales sin una modificación subjetiva, sin considerar el poder que nos organiza como sujetos adaptados, sin concebir que la lucha no es solo contra los poderes externos, sino también contra el poder interiorizado. Hay un dominio interior que nos somete al sistema. Haciendo un breve recorrido, estas ideas son esbozadas en conferencias agrupadas en un texto de León que se llama Freud y el problema del poder, del año 82, donde relativiza la oposición freudiana entre psicología individual y social. En especial, indaga en la historia del individuo, cómo el sistema de dominación organiza el aparato psíquico a partir del momento fundante del complejo de Edipo y sus dos leyes fundamentales. En la etapa infantil de todo sujeto se produce ese primer enfrentamiento con la figura paterna, de modo solo imaginario, en una lucha desigual, ya que el sujeto infantil no puede vencer al padre en la realidad. El uso de mecanismos psicológicos de etapas anteriores, arcaicos, permite que imaginariamente el sujeto logre triunfar. La regresión facilita ese triunfo ficticio y desde entonces la figura del padre, como representante del poder, organiza una instancia psíquica de dominación interna, el superyo. Dicha estructura mítica facilita la adecuación de los sujetos al sistema social y la imposibilidad de cuestionarlo o rebelarse, con el agregado que la situación de sometimiento es desconocida por la conciencia. León acentúa la idea de que ésta excluye su propio origen histórico.
De allí la idea de revisar la propia historia subjetiva como el lugar donde se asienta el poder. En su avance sobre el estudio de la organización subjetiva y mítica, llega un planteo que parece prolongar la tesis de Max Weber en su libro La cosa y la cruz, del año 97. Allí, León profundiza la investigación de la organización subjetiva como condición necesaria y previa o superpuesta al origen del capitalismo, y encuentra su origen no a partir de la ética protestante, sino en la subjetividad cristiana en general. Apoyado en las confesiones de San Agustín, desarrolla las modificaciones subjetivas que el cristianismo instala desde entonces en Occidente. León diferencia el mito cristiano de la religión judía, el primer monoteísmo patriarcal, que conserva funciones padre, madre, hijo como modelo acorde, digamos, al Edipo freudiano, y describe el Dios judío como proyección de la figura del padre idealizado. En ese fundamento de la organización social, el hijo se somete al padre y obedece la ley y se separa de la madre, pero la mujer conserva su ámbito social y su sexualidad, que si bien está regulado, no es prohibido ni anulado. Al comparar este mito con el cristiano, aparece una organización totalmente diferente, con modificaciones que afectan la función y el rol de los tres componentes del triángulo edípico. La figura de Dios ya no refleja solamente al Padre, se trata de una figura tripartita, Padre, Hijo que ha sido elevado también a la divinidad, y un tercer componente insondable, el Espíritu Santo, que reemplaza el polo materno. En el análisis de León adquiere importancia los efectos míticos de la figura de la Virgen María, ya que ella representa una modificación muy importante del triángulo. Es la madre vacía y asexuada. En relación con esto, una de las consecuencias más importantes es la derivación sobre los cuerpos sexuados y la represión de la sexualidad organizada desde entonces alrededor de la idea dogmática del pecado original. Se produce así un corte radical entre el cuerpo y el espíritu. El ideal del paraíso, de otro mundo luego de la muerte, permite despreciar la vida y el placer sexual. León subraya en ese texto fundamental de su obra las consecuencias de este modelo antimaterialista de la subjetividad, que anuncia la cuantificación de los cuerpos y en especial la figura de la madre amonedada, transformada en puro espíritu. Considera su organización subjetiva la más adecuada al despliegue del capitalismo. El pensamiento de León desde allí progresa hacia desde las versiones más patriarcalistas del poder para internarse en el seguimiento de las marcas maternas. En el breve ensayo, Materialismo ensoñado, intenta calar la profundidad de la conciencia patriarcal, rescatando un último vestigio del fundamento material que León recupera en el concepto de mater. Este se refiere a la experiencia arcaica, aquella nacida de la relación simbiótica con la madre, como primera marca subjetiva que dará luego sentido a la realidad del mundo. De esas primeras marcas subsiste en todo sujeto una lengua primera, que según León nutrirá el sentido de todo pensamiento. Una madre apalabrada que dejará, según dice, su estela ensoñada y será el origen inconsciente de todo pensamiento. Una lengua olvidada que circula en el trasfondo de la otra lengua, la paterna. León describe entonces con el fenómeno de la ensoñación las resonancias afectivas de este primer concreto sentido que luego debe prolongarse en el concreto real pensado, siguiendo en esto Marx. Dice León, la ensoñación es la materia del ensueño anterior al sueño. Pensemos, ¿en qué se diferencia la ensoñación del simple soñar? La organización del sueño puede considerarse como un síntoma de la conciencia, gobernado por la censura. Debido a esta y a la necesidad de seguir durmiendo, soñamos. El sueño de alguna manera abre un espacio imaginario para la satisfacción de los instintos y al mismo tiempo bloquea que esas necesidades pulsionales se expresen de manera consciente. El sueño, cuando emerge, no implica la elaboración por parte de la conciencia. En algunos casos, superamos la barrera del sueño y establecemos una conexión, aunque de por sí es un lugar inaccesible.
Según León, la ensoñación es cuerpo sensible, materialidad que comienza a historizarse en esa primera relación, espacio sin distancia, base material del pensamiento, pero lo opuesto a la razón abstracta que deja al cuerpo en estado animal. Esto puede correlacionarse con el ombligo de los sueños de Freud, aquel punto ciego del inconsciente de donde surge el sueño y quizás las fantasías arcaicas, que si bien no son ensoñaciones ni sueños, contienen referencias al origen histórico de todo sujeto. En ellas, tanto como en la ensoñación, hay una última referencia a la sensibilidad corporal más profunda, porque en el fondo de todo sueño subsiste un núcleo duro e inaccesible a toda interpretación, afincado en esas fantasías originarias. Pregunto, ¿la ensoñación, como la plantea León, tiene alguna relación con esos fantasmas corporales que articulan directamente algo del momento fusional primigenio de la relación cuerpo a cuerpo con la madre? Posiblemente. En los ensayos, León se pregunta por el lugar de la ensoñación como acto inicial del pensamiento, en antagonismo con el mundo de la razón y la ley, lo que se resumiría en el espectro paterno. De modo que existiría un conflicto entre este espectro y la ensoñación, que se hallaría en la base sensible del pensamiento ligado a la madre. Se conforman así dos campos no del todo disociados. Uno, perteneciente a la ley paterna y la racionalidad, a la legalidad de la cultura, a la ciencia, a la técnica, y otro, al origen sensible, material del pensar, que dota al primero, aunque encubierto por este, de materialidad en su conciencia histórica. Es decir, este espacio de la ensoñación reprimido y desmentido permanece como el motor que alimenta el espectro paterno. ¿Qué separa esos dos campos? El terror. El terror constituye el medio para hacer desaparecer la experiencia sensible e instalar en lugar de la madre arcaica una virgen fría y vacía, tal como sucede en la mitología cristiana. La filosofía de León se aparta aquí de la clásica metapsicología freudiana, introduciendo un a priori en el origen de la conciencia escindida, incluso en la concepción del inconsciente mismo a través del concepto de ensoñación. El espectro paterno se impone por el terror, una categoría crucial del acceso a la cultura en términos freudianos y destacado en el pensamiento de León, que cumpliría la función de instalar la ley en el sujeto. No hay esta sin terror. Este aparece indisolublemente unido a la prohibición del incesto como primera legalidad paterna y se aplica bajo la amenaza de castración, lo que supone una amenaza de muerte para el sujeto infantil que de tal manera debe separarse del cuerpo materno. En el sujeto femenino, sin embargo, aparece una posibilidad de sostener un vínculo permanente, una genealogía femenina, una filiación materna que se prolonga en la vida adulta de una mujer y nunca desaparece, en tanto la amenaza de castración no ejercería en ella, y entonces podemos decir que quizás el terror tampoco, el mismo efecto. En todo caso, indica una diferencia respecto de la dominación del espectro paterno de la figura de la ley y patriarcalista. El objeto del terror es la apropiación de los cuerpos femeninos por el padre, la represión del placer sexual relacionado con el cuerpo materno. En el plano social expresa la dominación y la alienación del sujeto, su transformación en mercancía. Pero esto no es posible sin un traspaso previo de la sensibilidad materna al espectro paterno, que vacía de contenido sensible a la ensoñación materna y lo convierte en espíritu. Expropia para sí todo lo pasional de la madre, la vampiriza y reformula todas las energías corporales en su dirección. A partir de allí, el patriarcalismo constituye instituciones políticas y sociales a través de las cuales regula el placer sexual y aporta al Estado el uso de la fuerza y la violencia. Con ello, se ha sustraído a los sujetos sus propias fuerzas pulsionales en provecho del poder. El sujeto queda rendido. Sin embargo, el sometimiento nunca es completo. El enfrentamiento subsiste en los mecanismos de decisión, en particular en cierta división de la conciencia. Aún el sujeto infantil enfrentado al padre resiste y se opone a él con el deseo de conservar
al menos parcialmente, la capacidad de disfrutar de su propio cuerpo y antes de claudicar ante la amenaza, defiende el placer corporal originario sostenido en el fundamento materno. Lo que logra el padre y su figura espectral es implantar en la subjetividad un mecanismo autodestructivo de dominación de impulsos vitales. Se abre allí un interrogante fundamental que recorre la obra de León. ¿Logra el espectro paterno suprimir toda posible rebelión? La ley abre un campo de conciencia y al mismo tiempo genera las condiciones que nos permiten soñar como un modo de satisfacción ilusoria y derivar ahí la energía corporal contenida. Pero ¿qué ocurre con la ensoñación? ¿Acaso sobrevive un resto de esa ensoñación materna? ¿Podemos reanimar algo de ese resto sensible, de ese vínculo originario anterior a la fundación de la conciencia? Y si fuera así, ¿a dónde tenemos que ir a buscar las fuerzas necesarias para poder enfrentar la ley paternal y el sistema político y social que lo sostiene y modificarlo? ¿Qué correlatos sociales cabe esperar de esa experiencia? ¿Es posible una fractura del espectro paternal, del modelo de pacto social y de sometimiento? En la medida que la ensoñación implica una experiencia corporal, es necesario hallar en ella un acceso a la palabra y a la simbolización. Se entiende que es posible descifrar los sueños y llevar los pensamientos a la conciencia. No parece similar el campo de la ensoñación, donde no se trata de negaciones, sino de desmentidas. En sentido freudiano, el campo de la ensoñación coincide con el inconsciente no reprimido, carece de simbolización, es la zona de representación de cosa, distante aún de la palabra. El inconsciente reprimido puede simbolizarse en palabras o imágenes. Según León, el lenguaje que permite un acceso a esa ensoñación silenciada y olvidada es el de la poesía, o como él dice, la poesía. Pregunto, ¿es posible que gobiernen los poetas, expulsados de las polis, ideal por Platón? ¿Es posible fracturar la ley del padre o la lógica del discurso racional a partir de esos aspectos más originarios de la ensoñación? ¿Es posible introducir otro modo de pensar? ¿Es posible una nueva legalidad más allá de la ley patriarcal? ¿Es posible la palabra poética para que la muerte no tenga la última palabra, como dice Odiseas Elitis? La situación del orden social muestra todo lo contrario. A nivel global, el dispositivo del espectro paterno llega a un extremo de cientificismo, tecnicidad y consecuentemente la cuantificación y la destrucción alcanzan su máxima expresión. No está claro, además, si los gobiernos populares de América Latina han intentado morigerar los efectos de la globalización a través de sus políticas de inclusión social, pueden seguir sosteniéndose. Al menos el racionalismo neoliberal ha encontrado en ellos un límite. El problema es que la lengua materna silenciada debe llegar a las palabras. Si ésta solamente responde al dominio de la ración abstracta, pierde su base material. Por definición, no puede haber representación de la cosa materna, pero de alguna manera se hace presente. De ahí que León acude a la poesía. Sin embargo, el poder patriarcal, omnímodo y paranoico tiene bajo su yugo a un mundo alucinado. El terror es máximo porque produce una desvinculación de esa materia originaria. Como sea, la ensoñación que alimenta al espectro paterno tiene que expresarse en alguna parte. Puede pensarse que son momentos de filtraciones, de recuperación vital, de sexualidad intensa o de un ordo amoris, como dice León. Si bien la ley paterna intenta hacer lo suyo, ese orden amoroso de la madre existe en los vínculos de amistad y de solidaridad. Tampoco la legalidad imperante puede cerrar toda manifestación del campo de la ensoñación si es que pretende conservarse. ¿Cuál es el campo social de la ensoñación y sus modos de manifestarse? El poder patriarcal es una ficción altamente efectiva, un poder de espectros, de fantasmas, que se derrumba si destruye esa materialidad. Por eso es hábil en la generación de espacios ilusorios y también en lograr la adhesión popular. Desde este punto de vista hay una relación tensional o belicosa entre la ensoñación y el espectro paterno. La ensoñación se muestra como resistencia al orden espectral. Consiguientemente, todos albergamos en nosotros un punto de resistencia
que necesita expresarse como energía vital. La sociedad es múltiple en ese sentido, y si bien el Estado organiza la legalidad, existen márgenes que no pueden ser abarcados. Los movimientos sociales mantienen una relación contradictoria con el Estado. La crisis del Estado neoliberal del 2001 permitió la emergencia de nuevos modos de organización social que, sobre la base de la solidaridad y apartándose de modos de expresión o canales más institucionalizados, parecen enfrentarse al Estado. Los reclamos más fuertes subsisten, y estas nuevas organizaciones han tomado para sí la reivindicación de derechos inalienables a través de prácticas y discursos hasta cierto punto paraestatales, funcionando en zonas donde el aparato estatal no llega o no logra representarlos. ¿Es posible distinguir en ellos, en tanto radicados en reclamos más corpóreos y necesidades básicas y menos ilusorias, campos de ensoñación y no sueños ilusorios, parajes de conflicto en el poder patriarcal? ¿Es posible considerarlos como campos donde circulan nuevas formas de simbolización? Creo que es un campo de investigación, ¿no? León plantea, para finalizar, un camino poético-político, una acción poética desde la cual pensar de otro modo la realidad, en tanto esta es también tan solo un sueño espectral que vivimos como real. De este modo, forzosamente redime el valor de la primera experiencia de satisfacción alucinatoria del deseo. Sin esa alucinación primera, sin esa capacidad de alucinar un mundo, solamente habría permanencia en la frustración. Esta es una concepción diametralmente opuesta del deseo y contrapuesta a aquellas donde se privilegia la ley para escapar del vacío de la desorganización psíquica inicial. Si la frustración, la falta de satisfacción de necesidades, desencadena en el sujeto un momento de alucinación, ¿acaso ella misma le permita sostener la posibilidad de transformación del mundo, el ardor necesario para poder revelarse a la temprana imposición de la ley espectral, a la voz paranoica del padre? Pregunto, ¿esta alucinación originaria desencadena una transformación para no conformarse con un mundo armado a la medida de los sueños de los otros, de los más poderosos? En todo caso, indica la necesaria experiencia subjetiva que acompaña a toda transformación social, desde la fuerza del deseo y la necesidad de la satisfacción en la mater. Bueno, gracias. En los videos que quizá pasemos, no sé bien cuál vamos a pasar, pero aparece una cita que León hacía constantemente a Mallarmé, que decía: la carne está triste, ay, y yo me leí todos los libros, ¿no? Y en eso aparecía una imposibilidad del pensar para León. Es decir, que esconder las lecturas que hacía León no significaba esconder el hecho de leer, el hecho fundamental de la lectura, sino desplazarlo. Es decir, poner el valor intelectual de la lectura no en esa acumulación infinita y en ese sentido infértil de la mera erudición, sino en un acento puesto en el cómo se lee. Y ahí es donde brillaba un cierto orgullo en León. Es decir, yo no he leído lo que leen ellos, esa forma sistemática, que traga todo, pero en última instancia después no sabe qué hacer con eso que ha tragado, sino más bien en una forma particular de leer, y es en cómo me he metido con algunos textos, que es no solamente una técnica, y León tenía sus técnicas de lectura, él la lectura de los manuscritos la había aprendido con Paul Ricoeur, sino fundamentalmente una actitud que podríamos decir grandilocuentemente existencial ante la lectura, que es algo que uno ve como lo que podríamos decir la hermenéutica de León. A León no le gustaría que dijésemos que él tenía una hermenéutica, ¿no? Él se peleaba mucho con esas palabras, pero entre nosotros podríamos decirlo. Es decir, una forma particular de leer, que incluiría en principio dos modos. Un primer modo sería esta forma polémica de este combatir para comprender. Es decir, la lectura es fundamentalmente un combate. Es un combate porque el correlato es que la escritura es un desafío a la coherencia del otro. Todo el que escribe está desafiando una coherencia. Y leer es entonces levantar el guante. Y levantar el guante implica hacer el mismo tránsito que hizo quien escribió algo.
el mismo tránsito subjetivo, es decir, poner en juego la totalidad de esto que soy, de este cuerpo, tensarlo en cada una de sus fibras para poder reproducir ese camino que hace que lo que alguien escribe tenga sentido. Es decir, no una mera acumulación de conceptos, bien entrelazados lógicamente y de manera bonita, sino poder hacer en el propio cuerpo el tránsito que lleva a que esos conceptos tengan un sentido vivencial. Y entonces esa lectura que implica ese combate lleva al mismo tiempo a la necesidad, en el mismo León, de hacer personalmente ese tránsito, poder articular ese tránsito desde sí mismo. Y esta sería entonces la forma donde aparecería ese chamanismo, podríamos decir, de León, en el cual él se convierte en San Agustín, se convierte en Perón, se convierte en Max Scheler, se convierte en Levinas, y solo así puede comprender ese índice de verdad parcial que cada uno de ellos tiene en aquello que descubre. Pero al mismo tiempo, la parcialidad de esa verdad descubierta, es decir, en qué momento se detiene ese tránsito para poder poner esa verdad, que era la de un cuerpo que se pone en juego a sí mismo, poder reducirla a una forma conceptual que entonces lleve las aguas para el cristianismo, el peronismo, lo que cada una de estas instancias promuevan. Entonces en León aparece esta necesidad, en este combatir para comprender, de hacer el mismo tránsito, de volverse santo, de volverse Perón, no de volverse cristiano o de volverse peronista. No, es mucho más, es volverse Perón. Y solo desde ahí, desde la vivencia, desde reproducir la vivencia que el otro tiene que hacer para escribir lo que escribe, y pagar el mismo costo, podríamos decir, el mismo costo de angustia. Toda escritura es una escritura contra la angustia. Y en ese sentido, entonces, solo desde ahí puede alcanzarse a completarse ese índice de verdad que el otro está poniendo. Y esto parecería entonces, uno podría pensarlo como la forma de lectura de León. Pero esto no es tan exacto, esto pasa con algunos autores. Es verdad que pasa con la mayoría, ¿no? Esto pasa con Levinas, pasa con Scheler, con Perón, Heidegger. Por supuesto, León no se metía con cualquiera, ¿no? Este ejercicio se hace con aquellos autores que valen la pena, es decir, que ponen de sí mismos, ponen en juego mucho de sí mismos para poder dar su verdad y por lo tanto alcanzan algún índice de verdad que pueda ser entonces contrapuesto con la coherencia propia. Es decir, uno tiene que ponerse en juego del mismo modo y entonces levantar el guante. Los otros autores que uno puede ver que León lee de otro modo, fundamentalmente son dos, que son Marx y Freud, pero también está Merleau-Ponty, cierto Lévi-Strauss, ¿no? Que son aquellos autores con los cuales León se forma y con los cuales no ejercita del mismo modo esto, sino que toma una forma diferente de lectura, que por supuesto implica hacer ese mismo tránsito, que esto sí es la forma de interpretación de León, pero con los cuales no se da una polémica en los mismos términos. Creo que para eso es útil el modo en que León leía a Marx, para comprender de qué se trata esa otra lectura, esa otra forma de leer, y que también es la que lleva a cabo con Simón Rodríguez, que es una lectura que podríamos decir de la empatía, es decir, de sentir con el otro. Y ahora retomo algunas de las lecturas, de algunos de esos puntos que León había señalado mucho en Marx, porque sirven para entender de qué modo al mismo tiempo León leía a Marx. Entre eso aparece, diría yo, dos citas fundamentales. Por un lado, en su tesis doctoral, cómo lee los manuscritos y fundamentalmente el tercer manuscrito. Es decir, cómo lee en Marx el lugar subjetivo que tiene que estar puesto para que exista el sentido. Que es cómo se tensa desde mi propio cuerpo lo objetivo y lo subjetivo. El segundo lugar al que quiero llegar es esa cita que remarca mucho León y que fuera de León yo no la he visto demasiado remarcada, que es el modo en que Marx describe la riqueza más allá de su limitada forma burguesa. Esto lo hacen los Grundrisse. León cita muchas veces esta frase de Marx, que parece un hecho menor, pero es central, en tanto que en el Capital aparece la explicación fundamental de qué cosa es el capital, es
es decir, mejor dicho, de cómo funciona una sociedad cuyo modo de producción está centrado en el capital, y la define como el modo en que la riqueza se manifiesta como un enorme arsenal de mercancías, ¿no? Que aparece de esa manera. Y en el capital no aparece una descripción de qué otra cosa es la riqueza más allá de esa aparición como un enorme arsenal de mercancías. Eso aparece en los Grundrisse, y eso es lo que señala León. ¿Y qué dice Marx en los Grundrisse? Dice que la riqueza es la prolongación de las capacidades, necesidades, goces, etcétera, de cada individuo, producidos en el intercambio universal. Es decir, el modo de prolongar esas capacidades, necesidades, etcétera, de cada individuo en un cuerpo común, más amplio, que incluye a los otros individuos y a la naturaleza, y por lo tanto al objeto. Esto que León lee muy temprano, ya en los años 60, es, digamos, uno de los puntos que él más subraya en su lectura de Marx. Es al mismo tiempo una clave para entender de qué modo lee autores como Freud y como Marx. Es decir, en una prolongación dentro de su propio sistema, que al mismo tiempo es una prolongación de lo que piensan Marx y Freud fundamentalmente. Es por esto que entonces, cuando lee a Marx, lo lee poniendo en juego esas determinaciones subjetivas que es lo más específico del pensamiento propio de León. Pero lo hace desde la lectura de Marx, no para corregir a Marx. Es decir, no hay un intento de marxología y decir, no, lo correcto en Marx es entenderlo de tal modo, sino forzar esa coherencia que está en Marx a la propia coherencia, que es la de León, y entonces llevar el desarrollo tal y como está en Marx a este otro punto, que incluye dar una vuelta de tuerca sobre esas condiciones subjetivas, que están muy desarrolladas entonces también ya desde los manuscritos y la ideología alemana. Desde este punto de vista entonces es que va a leer a lo de Freud, lo voy a tener que dejar para otra oportunidad, quizá para las segundas jornadas León Rosichner, pero quisiera ir entonces al modo en que, y qué es aquello que León retiene de Marx al contraponerlo con su propia estructura conceptual, por decir así, que implica entonces ese tránsito subjetivo que hay que hacer para sostener esos conceptos, ¿no? Esto cómo va desarrollándose en los manuscritos, y entonces aparece una relectura de lo que es el ser genérico. El ser genérico entendido ahora, no como ese aspecto en que el individuo toma el género como su objeto, que es ese momento en que Marx es más feuerbachiano, sino el otro punto, que es el de la autotransformación en el intercambio de los cuerpos, que hace que mis propios sentidos, mi propia existencia corporal, sea al mismo tiempo un producto de mi interacción con los otros y con la naturaleza. Es decir, mis sentidos que se vuelven sentidos teóricos en la práctica. Mi ojo que se hace ojo humano en función del objeto humano, es decir, en función de la prolongación de mi cuerpo en el cuerpo de los otros, en ese cuerpo colectivo que forma la comunidad, la actividad, en definitiva la vida social, la vida colectiva. Y esto lo lleva entonces a León a acentuar otro aspecto de Marx. Voy a hacer un poco salteando en función de los textos donde, si bien Marx aparece constantemente en la obra de León, incluso aparece como esos camellos borgianos que se da por sentado que existen, y por eso, por ejemplo, en La Cosa y la Cruz no aparece citado, pero digamos que está siempre. Y entonces voy a acentuar otro momento muy particular del modo en que León lee a Marx, que es el descubrimiento de una categoría que no es generalmente tomada por tan fundamental en Marx, que es la categoría de la cooperación. La cooperación permite entender en Marx no solo el modo de funcionar del capital, sino además una teoría del poder. Porque es tanto la cooperación tal como aparece en la ideología alemana, es decir, como uno de los fundamentos de las premisas para que haya historia y por lo tanto una de las premisas para que haya existencia humana, sino al mismo tiempo como un fundamento mismo del poder. El capital no es otra cosa que cooperación
representada, donde la representación ocupa el lugar de ese poder del cuerpo. La cooperación finalmente no es otra cosa que el poder de un cuerpo. Pero el poder de un cuerpo es siempre la relación de un cuerpo con los otros cuerpos. Eso va a leer León en el Marx tanto del Capital, para que no parezca esto que es la reducción al joven Marx, como en el Marx de los Grundrisse, en las estructuras históricas precapitalistas, ¿no? Y la figura del déspota, en el despotismo asiático, como el representante del poder del cuerpo colectivo de la comunidad. Y también lo va a leer entonces, por supuesto, en la ideología alemana. Esto permite retener que en Marx hay, por ejemplo, dos concepciones de poder. Un poder social, entendido como un Macht, es decir, la palabra alemana Macht, que significa también poder, pero que no es vivido por los individuos que forman parte de ese cuerpo como un poder propio, como un Macht, sino que es vivido como una Gewalt, que significa también poder, pero al mismo tiempo violencia, o se usa para traducir, por ejemplo, los tres poderes del Estado, etc. ¿No? Pero esta diferencia de palabras que hace Marx, se ve una forma de un poder de dos órdenes diferentes y contrapuestos. Esta Gewalt es un poder de signo totalmente opuesto al Macht, que es el poder propio, pero sin embargo se sustenta sobre el poder de ese cuerpo colectivo. Es decir, no hay un poder en el capital que sea independiente de manera real del poder de los cuerpos que colaboran. Sin la cooperación el capital no existe. Sin el trabajo vivo, y en ese sentido la cooperación, y la transformación histórica de la naturaleza que lleva a objetivar ese trabajo, ningún tipo de dominación es posible. Por lo tanto, la dominación de ese poder que es vivido externamente es al mismo tiempo y está parada sobre un poder del propio cuerpo en la extensión y la prolongación hacia los otros cuerpos. Eso también puede ser leído bajo la forma de la alienación, ¿no? Un poder propio que aparece como siendo un poder ajeno. Entonces, esta estructura que León desarrolla muy finamente, uno le va a encontrar también hasta el último de los textos de León, ¿no? Tenemos casi un arco que va desde la tesis doctoral de León del año 60 sobre los manuscritos y la ideología alemana, hasta Materialismo ensoñado. El artículo mater en verdad es la introducción al texto Marx y la infancia, donde León intenta dar cuenta de si para Marx un modo de producción es siempre al mismo tiempo un modo de producción de sujetos, y Marx mismo lo usa cuando explica el funcionamiento de la mercancía, diciendo: un hombre no viene al mundo con un espejo, por lo tanto necesita del otro hombre para comprenderse como hombre. Del mismo modo, entonces, la mercancía se refiere a la otra mercancía en tanto que equivalente general para poder comprenderse. En ese sistema, dice León, Marx está olvidando que está muy bien esa lógica especular, pero que esa lógica no se hace entre adultos, sino que se hace desde la infancia. Y por lo tanto, esa lógica de igualdad que aparece transformada en una forma de representación está suponiendo, pero olvidando al mismo tiempo, el momento de la infancia. Y por eso entonces aparece este texto sobre el sentido y el olvido, fundamentalmente, de la infancia en Marx, ¿no? He trabajado mucho en la introducción del 57 sobre la infancia y el arte griego. En esos términos es que aparece esta introducción sobre esa problemática, que es la mater del materialismo histórico. Donde entonces León, reponiendo el problema de la infancia en esta lógica de cómo se articulan los cuerpos, reponiendo esa lógica, va a generar dos conceptos nuevos, que es el espectro, que es la forma que toma la relación entre sujetos cuando aparece representada y proyectada como si fuese una relación entre objetos, es decir, la forma espectral que tiene el fetichismo de la mercancía, y la forma originaria de la relación con los objetos, y por lo tanto de la relación con la naturaleza, y por lo tanto de la relación con los otros,
que es la ensoñación, pero que solo puede ser comprendida cuando se tiene al mismo tiempo en vista no solo el eje histórico de la humanidad, sino el eje histórico de cada sujeto que accede a la cultura, es decir, el eje de la propia subjetividad como historia. No tengo mucho tiempo como para extenderme más allá, pero sí quería dejar señalados estos problemas que refieren un poco al modo en que, o a aquello que León hace con Marx, que es un Marx particular, pero que al mismo tiempo nos sirve para volver a Marx y actualizarlo en un orden de problemas que tienen que ver con nuestra vida colectiva actual. Gracias.